Ya que continuamos el reporte de Comunal, le damos la bienvenida a Julio María Sanguinetti, el primer presidente en visitar nuestro estudio. ¿Cómo está? Muy bien. Estoy debutando entonces. Sí, bueno, ya debe tener unas cuantas entrevistas arriba. Algunas tengo. Lo hemos invitado porque usted publicó una especie de artículo, de ensayo, como los que hace habitualmente, defendiendo esta ley que despenaliza el aborto. Y de repente hubo una gran cantidad de reacciones, gente que decía cómo el doctor Sanguinetti está apoyando esta ley. ¿Usted es consciente de que así como los que están a favor de penalizar el aborto utilizan al expresidente Tabaré, los que están a favor de la legalización o de la despenalización utilizan al expresidente Sanguinetti? Bueno, esa dicotomía se ha dado ya desde el periodo pasado, cuando el Parlamento aprobó una ley y el presidente Vázquez la vetó. Bueno, yo estaba en la línea de defender la ley, y de modo que me tocó también enfrentar el veto, perdimos y ahí quedaron las cosas. Bueno, y hoy se plantea de nuevo ya con una ley aprobada, sin veto, y en consecuencia aparece este recurso de referéndum contra la ley, referéndum que no acompaño, porque defiendo la ley. La ley no es perfecta, la ley es discutible, yo creo que hay que esperar un poco la experiencia a ver qué pasa con ella, pero derogarla es retrotraernos al viejo asunto, o sea, a la penalización, la estigmatización de la mujer, el aborto clandestino y todo lo que ha significado esa vieja prohibición, ese viejo estigma del delito. La primera cosa que me parece que a la gente hay que decirle, esto no es un debate a favor o en contra del aborto. Si no es algo que alguien... No, el aborto no lo defiende nadie cree que sea un mérito, nadie cree que sea algo agradable, nadie puede en su sano juicio pensar que una mujer que enfrenta esa situación, que es dramática para ella, y a veces a los hombres nos cuesta ponernos en esa psicología y en esa situación, porque es un episodio dramático, en que tiene que luchar el sentimiento por un lado de su instinto maternal que toda mujer tiene y por el otro lado su necesidad que le impide sentir que puede ser una madre consciente, responsable, ¿no? Por razones económicas, sociales, las que se quieran. Entonces es una situación muy penosa. Entonces nadie está diciendo el himno al aborto. Esto no es a favor o en contra del aborto. O que el aborto sea la técnica anticonceptiva. El tema es si el aborto va a ser delito o no. Y si es delito, vamos a perseguir a la mujer, como se la ha perseguido, y ambientar en consecuencia todo lo que se genera al margen de la ley. Ese es el debate. El debate es si queremos realmente que aquello que es pecado para alguna gente, lo respetamos, pero aquello que sea pecado para alguna gente tiene que ser delito para todos. Y eso es lo que discutimos. Exacto. En algunos países se ha impuesto, en algunos países en algún momento ocurrió en China, ¿no? Se impuso el aborto como medida limitativa de la natalidad. Bueno, eso es una barbaridad, un desborde del Estado. Del mismo modo nos parece un desborde del Estado que impida el desarrollo de una práctica aceptada en el mundo entero, en esa situación y en esas condiciones. Es decir, negándole a la mujer el derecho realmente a ejercer una maternidad consciente, basada en su voluntad y en su querer. Usted habló de pecado, pero, por ejemplo, el doctor Tabaré Vázquez, 2x3, invoca criterios científicos para decir que siempre hay vida desde la concepción. Hay una cosa que a mí me resulta siempre muy particular, porque Tabaré Vázquez vive hablando de Carl Sagan, y Carl Sagan tiene en su libro, que se llama Miles de Millones, que se puede conseguir en cualquier librería, un artículo donde establece cuál debería ser el límite donde se puede interrumpir un embarazo con criterios muy científicos, y lo fija entre la semana 12, la semana 14, más o menos. ¿Tabaré Vázquez miente científicamente o no? Justo es el único libro de Carl Sagan que le faltó leer? No juguemos con las palabras. Que hay vida, no hay duda. También un óvulo es una expresión de vida. Un espermatozoide es una expresión de vida. Y en una eyaculación hay muchos espermatozoides, muchos que son expresiones de vida que mueren ahí mismo, digamos. Claro. Y hay uno solo que sobrevive, digamos, ¿no? Es decir, que son expresiones de vida, no hay duda. Pero no confundamos una semilla con un árbol. No es lo mismo una semilla que un árbol. Claro, y el tema es otro. El tema es cuándo es que tenemos una persona humana. De ahí viene el debate. Esa expresión de vida, ¿cuándo empieza a ser una persona humana? Es decir, alguien con conciencia y voluntad capaz de asumir derechos y obligaciones. Y ese es el punto. Ha defendido muy bien esa semana 12. Y ahí yo lo que digo es que los plazos tienen cierta arbitrariedad siempre, o cierta convencionalidad. Lo que está claro
es que no hay en el mundo el registro de un caso en que un embrión de menos de 20 semanas haya sobrevivido. Quiere decir que, con prudencia, la mayoría de los países del mundo occidental, los afines a nuestra cultura, a nuestra civilización, han despenalizado el aborto. 14 semanas en España, 12 en Francia, 20 en Inglaterra, en fin, Estados Unidos tiene límites aún mayores. Es decir, todo el mundo ha ido a esa despenalización, no porque se hayan enloquecido, ¿no? Ni porque haya ni siquiera una actitud, digamos, contraria a las religiones. Son países mucho más religiosos que nosotros y con estados más afines a la religión que nosotros, salvo Francia, que es el más parecido desde ese punto de vista. Sin embargo, han establecido claramente que, desde el punto de vista de un Estado liberal, hay una colisión eventual de derechos entre el derecho y la libertad de la madre a asumir su maternidad como un derecho y asumirla responsablemente, y por el otro lado los eventuales derechos que pueda llegar a tener ese embrión, ese feto, que luego podrá ser una persona humana. Y mientras estamos hablando de antes de las 12, 14 o 15 semanas, estamos hablando de alguien que no tiene capacidad de sobrevivencia. Si usted dice que ese embrión se saca de ahí y se trata de cultivar, digamos. No es una persona humana, ahí está el tema. ¿Es una potencialidad de vida? Sí. ¿Y que es una lástima que ocurre? También. ¿Y que es una frustración? La primera frustración la siente la mujer que hace eso, no hay duda de eso. Ese no es el tema. Y si además de esa pena, de ese dolor, entonces hay que poner el estigma y hay que poner el delito y hay que poner el juzgado y hay que poner la policía, o poner toda la clandestinidad que al final se desarrolla al margen de la ley. Pero mencionaba lo de Estado liberal, y salvo algunas medidas de los últimos tiempos, el Estado, o incluso tuvo otras que van como en contra de esa idea, porque parte de la legislación del cigarrillo, más allá de que el tema de los espacios cerrados a mucha gente le haya parecido muy bien, es como meterse dentro de lo que cada persona tiene la intención de hacer en toda su libertad. Entonces, ¿qué tan liberales somos nosotros como para tomar ese tipo de medidas? Bueno, primera cosa, Estado liberal quiere decir que se basa en el respeto a las libertades. Toda libertad se detiene frente a la libertad de los demás. Todo derecho tiene límite. Ni aún la vida es un derecho absoluto. Por algo todos los códigos del mundo establecen la legítima defensa. A mí me atacan, tengo derecho a defenderme, y si mato a quien me agredió, bueno, sí, cobré una vida, ¿no? Pero, sin embargo, en ese caso no hay una penalización. Quiere decir que, bueno, eso ya es otra cosa, pero digamos en la vida civil normal. Sí. Es decir, que no hay derechos absolutos. Todas las libertades tienen su límite. Y ahí aparece otra noción que es muy cara a los que una vez estudiamos derecho, que es el orden público. Es decir, las libertades llegan hasta donde se choca con el derecho de otro o se altera el orden público. Entonces, fumar en un lugar colectivo, bueno, puede alterar el orden público y de ahí la prohibición puede tener una justificación. Pero la persecución ahora, prohibirlo hacerlo en la casa es otra cosa, ¿verdad? Y poner un precio exorbitante como para que no haga la casa. Bueno, eso termina siendo ingenuo porque terminamos ambientando el contrabando también. Bien. Al final, a fuerza de prohibir, terminamos alentando lo ilícito, Julio que María, es lo que pasa en la calle. Una pregunta que se puede estar haciendo la gente, ¿no? ¿Por qué sale ahora Sanguinetti a defender este proyecto, ¿no? Cuando hay un silencio casi en el oficialismo, que es el que prácticamente llevó a cabo este proyecto con muchos sectores de la oposición, obviamente, ¿no? Mire, yo lo he defendido siempre, este criterio, es una vieja lucha en la cual hemos estado desde siempre, desde una posición de defensa de los derechos de la mujer, que ha costado mucho en la civilización, mucho ha costado, porque ahora nos parece que los derechos de la mujer son algo muy sencillo, y ha sido una larga lucha en todo el mundo occidental, y para superar las viejas concepciones de las antiguas religiones. Felizmente hoy las religiones algunas han ido cambiando y evolucionando, la que menos cambió desgraciadamente la musulmana, hoy muy importante. Pero el hecho es ese, ha costado mucho lograr la conquista de los derechos cívicos, de los derechos políticos, de los derechos. Nuestros propios códigos reflejaban esas visiones y ha costado ir saliendo, ¿no? Recién de los años 40 se reconocieron los derechos civiles a la mujer en este país, ¿no? Es decir, y luego de una larga lucha feminista, ¿no? Que venía ya de antaño, de mucha gente, ¿no? Es decir,
¿Pero usted se siente solo defendiendo esta postura? Bueno, yo no me siento solo, me siento acompañado de la razón, que es lo que me importa, y tranquilo con mi conciencia. No estoy en una posición oportunista, yo estoy en el debate público, no en la política electoral, de modo que no estoy en el tema ni de ganar ni de perder votos, no es mi tema hoy. De eso le quería hablar un poquito. Lo que sí me importa son los temas del país y los temas del mundo, que es a lo que me dedico, en las conferencias que doy por ahí, en los artículos que hago, y bueno, mi posibilidad de periodista está al servicio de aquellas cosas en las que creo. Y este es un tema de debate hoy en la sociedad uruguaya, y me parece importante que haya, bueno, en este caso una voz liberal, está un poco solitaria, es verdad, pero bueno, la asumo con toda la serenidad del caso. A mí lo que me gusta de su forma de argumentar por qué su postura es que no degrada ninguna otra postura, simplemente exhibe una serie de argumentos. Esto es un tema de conciencia. Pero me interesa otra cosa que usted dijo, Julio María. Dijo que no estaba para lo electoral. Usted sabe que hay mucha gente, o alguna gente, que quisiera volver al Partido Colorado, pero que el apellido de su líder es como un impedimento. ¿Por qué no se tira a las internas usted? Si usted saca con Tabaré Vázquez, las veces que fue, ganó. Sí, viene invicto en elecciones. Viene invicto en elecciones. ¿Y usted qué quieren? ¿Que ahora lo pierda el invicto? ¿Tan poca fe se tiene? No, lo que pasa es muy simple. Yo fui presidente 2 veces, es un largo lapso, 5 años de gobierno, 5 años de intermedio, 5 años. Y luego allí, cuando salí, dije ya que no iba a ser más candidato por una razón sencilla. Porque pensaba que había que abrir el espacio, habría que dar el famoso paso al costado. Pero se le metieron adentro. Pero está muy bien que sea, está muy bien que sea. Cuando uno da el paso al costado ya sabe que tiene que venir otra gente. Y uno no puede suponer o desear o imaginar, por lo menos yo no lo imaginé para mí. Otros líderes políticos tienen otro criterio, el de ejercer su función hasta el último día, digamos, de sus posibilidades vitales. Yo pensé que luego que haber estado 2 veces en la presidencia ya era suficiente, que debía dar un paso al costado para que salieran otra gente dentro del partido. Y bueno, y así fue. Y así fue. Y entonces están gente, bueno, como Bordaberry, que bueno, que no tiene por qué cargar las culpas y responsabilidades políticas del padre, ¿no? No, eso no, pero también, por ejemplo, en el tema que estamos hablando, dio una orden vertical de respetar algo que contradice cierta cultura vallista. Bueno, está en la misma posición que el doctor Vázquez, contradiría cierta cultura socialista. Exacto. Y yo que pertenezco a un vallismo esencialmente liberal, también creo en la socialdemocracia como desarrollo de la idea de libertad. Bueno, entonces estoy en esta posición, bueno, con mucha tranquilidad de conciencia y arropado en muchas razones. Porque en el tema, porque acá la gente a veces confunde, una cosa es el tema religioso, otra cosa es el tema moral y otra cosa es el tema legal. Claro. Porque morales o concepciones de la moral puede haber muchas muy distintas, digamos, ¿no? Como estábamos hablando hace un momento. Yo respeto todas. El tema está, mientras no violen el orden público, bueno, todas son respetables. Pero el tema es que hasta qué punto el Estado tiene derecho a imponer una moral que es rechazada o resistida por media población, ¿no? La ley es otra cosa, por eso digo, esto puede ser pecado para mucha gente, no tiene por qué ser delito para todos, ¿no? Sí, como el consumo de determinados alimentos para algunas religiones y están permitidos, y no quiere decir que eso haga que ellos lo vayan a comprar. Exactamente. Julio María, yo le quiero agradecer muchísimo que haya tenido tiempo, recordar a la gente que la consulta del 23 de junio no es ni obligatoria. No, eso solo para el que sea partidario de derogar esta ley. Y yo creo que esta ley no es perfecta, pero creo que retornar a lo anterior es mucho peor y a su vez va a sepultar la posibilidad de razonablemente discutir este tema por muchos años. Y eso me parece que es retrotraer al país a una época que uno pensaba que ya estaba superada. Uno lo mira y ya piensa que está haciendo campaña. Julio María, muchas gracias. Yo les recomiendo, pueden entrar al correo de los viernes en internet y ver los argumentos que escribe Julio María para no apoyar esta consulta popular del 23 de junio. Seguiremos hablando del tema hasta entonces y nos vemos el viernes cuando tengamos música en vivo. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Nos vemos.